Presentamos a Jalón con Celín López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la entrevista número 100. Este es el Jalón número 100 que estamos realizando y esto es previo también a nuestro aniversario del próximo 30 de septiembre, donde cumplimos 2 años de estar realizando este programa. Yo estoy muy complacido porque la gente sigue respondiendo de manera positiva, le siguen gustando estas entrevistas y espero que la de hoy también le guste. Hoy voy a estar hablando con un personaje muy ligado al poder. Voy a estar hablando nada más y nada menos que con el ministro de la Presidencia, el señor Eval Díaz, a quien agradezco desde ya por hacer un tiempo en su apretada agenda y poder estar conmigo en este jalón donde vamos a conocer parte de su vida, donde vamos a conocer también aspectos importantes de cómo se está manejando el país y hacer preguntas que yo estoy 100% seguro que usted quiere que yo le realice. Así es que le pido que después de esta pausa se quede con nosotros y pueda conocer la historia de vida del ministro de la Presidencia, Eval Díaz. Celebra estas fiestas patrias con el concurso Gran Embajador de Marca Honduras. Graba un video en el que muestres lo mejor de Honduras en 60 segundos o menos. Compártelo en tus redes sociales y llena el formulario de inscripción disponible en www.marcahonduras.hn/concurso. Pueden participar estudiantes matriculados en todas las escuelas del país. Hay premios para los niveles educativos prebásico, básico y medio de los 18 departamentos. Celebra 199 años de independencia con Marca País Honduras. Sigue a Celín López en sus redes sociales. En Facebook como Esdras Celín López, Twitter como @EsdrasCelín y busca en YouTube el canal Esdras Celín López Gatica, donde podrás repetir todas las entrevistas que no has visto. A Jalón con Celín López. Debemos estar conscientes de lo trascendental que es esta decisión. Honduras está viviendo distintos escenarios, crisis. Tenemos una crisis económica, una crisis de salud, yo creo de credibilidad, y yo creo que esta ventana de oportunidades que ofrece una nueva ley electoral debe servir para ir creando un clima de confianza, dialogar, construir, debe enorgullecernos, que juntos podamos encontrar esos puentes de entendimiento, ese consenso que nos dé el mejor resultado. Que a pesar de que tengamos visiones distintas, tenemos la ineludible obligación de construir una en conjunto que sea lo mejor para Honduras. Ministro Eval Díaz. Un gusto, ¿cómo está usted? Le agradezco por su tiempo, ministro. Sé que es un hombre que pasa apretado en la agenda y que haga un espacio para Jalón y para los televidentes y que conozcan su historia de vida no tiene precio. Le agradezco. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, contento de tener esta experiencia de una entrevista inusual, diría, por la forma, ¿no? Por ir recorriendo la ciudad, así que gracias por invitarme. Tengo que arrancar como con todos mis invitados. La primera pregunta que le hago a todo el mundo es: ¿dónde tiene el ombligo enterrado? ¿Dónde tiene el ombligo enterrado Eval Díaz? Yo nací aquí en Tegucigalpa un 23 de diciembre del 73. Así que tengo 46 años y en diciembre, si Dios lo permite, cumplo 47. Ok, ¿sus papás cómo se llamaban? ¿O cómo se llaman? Mis padres, gracias a Dios, están vivos. Reyes Díaz. Sí. Él nació el 6 de enero, por eso su mamá le puso Reyes, el día de Reyes Magos, sí. y mi mamá vive todavía, Ernestina Lupiano. Gracias a Dios. ¿Cuántos hermanos? 9. Uy, no había tele. No había tele, no había otras distracciones, así que se dedicaron a procrear. A procrear, y yo soy el segundo de 10. Ok. ¿Y usted una escalerita, ¿eh? Ajá. O sea, ¿cuánto es la diferencia entre cada uno? ¿Un año? Entre mi hermana mayor y yo hay un año.
entre mi hermano, el que me sigue, y yo hay 2 años, pero no pasa de 2 años. Ok. ¿Y todos se llevaban? ¿Se llevan Fíjese todavía? que sí, una familia unida. Claro, como somos 10, al final entre el mayor y el menor hubo como grupos, ¿verdad? Claro, por las afinidades de edad, pero luego ya ahora que crecimos todos ya no hay diferencias. Sí. ¿Y están vivos todos? Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cuántos hijos tiene, ministro? Tengo 3. 3. O sea, usted ya, eso de Ya cumplí, ya cumplí la cuota. Está cara la educación. Dicen dicen el proverbio chino que hay que escribir un libro, tener un hijo y sembrar un árbol. Ya hice los 3. Ah, ok. ¿Cómo se llama su libro? Escribí un libro sobre la educación. Ajá. El derecho fundamental a la educación. Ok. ¿Y el árbol dónde lo sembró? El árbol he sembrado varios. El último lo sembré allá en Texihuat. Ah, mire que inicié con el presidente el programa de reforestación. Sí. Entonces sembramos uno que lo vamos a ir a ver cualquier día de estos. Sí, hombre. Sí. Ok, ministro, ¿su niñez cómo fue? ¿Usted fue un niño aplicado? ¿Tuvo así ser pícaro, anduvo molestando? ¿Le dio canas verdes a su mamá, a su papá? Tengo que confesar que fui de los segundos. Es decir, yo primero, segundo, tercer grado no me gustaba la escuela, sí. Quiero confesarlo. Iba porque me mandaban. Sí. Pero yo creo que es un tema de madurez. Después ya al 4º grado empecé a interesarme en la escuela, en los estudios. Sí. Y yo creo que cuando ya llegué a ciclo común, a 7º, 8º, 9º, ya me lo tomé muy en serio. Okay. Y después ya viene bachillerato en la universidad, que sí ya me lo tomé como un proyecto de vida. Claro. Pero al principio no, al principio mi mayor interés era jugar, descubrir, andar. Fui un poquito vago. Y a veces mi mamá y mi papá no se daban cuenta dónde andaba, pero bueno, eso me sirve ahora para no perderme. Sí, claro. Tengo mejor sentido de ubicación. Pero es parte de la niñez, ¿verdad? Ahora, no sé. Pero es que es diferente. Antes uno podía salir a la calle. Eso le iba a decir. No sé si coincide conmigo que antes la niñez tenía esa bendición de poder salir sin problemas, sin tener algún riesgo, y hoy los niños lamentablemente tienen que estar en sus casas y la tecnología como que ha absorbido ese sentimiento de exploración que puede tener un niño en la calle. Fíjese que es preocupante, la verdad, porque viven encerrados como en cárceles, ¿verdad? Y tan encerrados viven que hasta ellos mismos, hasta los mismos niños no tienen interés en salir, a caminar, a explorar. Y lo digo por mis hijos, porque yo los invito, vamos, y me cuesta. Sí. O sea, invitarlos a un café. Más bien yo le rogaba a mi papá que me sacara, que me llevara a algún lugar. Y ahora es al revés, ¿verdad? Pero por un lado la tecnología es otro mundo, pero yo creo que siempre se debe explorar el mundo. Claro. Es parte del desarrollo de la naturaleza del ser humano, conocer su entorno, claro, y perder el miedo, porque al final tenemos que ser independientes, no toda la vida va a estar papá y mamá cuidando. Sí, claro que sí. Ok, y cuando ya llega a la universidad, ¿qué decide estudiar, ministro? Mire, mi papá me venía metiendo en la cabeza que él quería que yo fuese ingeniero civil. Y yo pues quería darle gusto a mi papá. Sí. Pero cuando llegué a primer curso, ahí me di cuenta que mi vocación eran las ciencias sociales. Okay. Descubrí que me gustaba mucho la historia, que me gustaba mucho la sociología, que me gustaba mucho geografía, psicología, y dentro de todas esas ramas me quedé con el derecho. Así que desde esa época tuve claridad que iba a estudiar derecho. Okay. Y eso, bueno, le permitió a usted ya meterse en la política, pero sus inicios como abogado, ¿qué hizo al principio? Mire, al principio, como todos, ¿verdad? Comencé llevando diferentes casos en diferentes materias. Uno empieza a romper el cascarón, a perder el miedo de enfrentar situaciones en diferentes temas. ¿Sí? Y después me fui inclinando más por los temas relacionados con el derecho civil,
con el derecho administrativo, resolución de conflictos a gran escala en temas de pobladores. Empezamos a resolver algunos problemas con pobladores que tenían muchos años de vivir en una colonia y no resolvían sus problemas. Trabajamos con unos amigos y ahí fue la puerta donde empezamos a visualizar soluciones que luego desembocaron en una ley. La ley del Instituto de la Propiedad, que luego nos tocó echar a andar. Ustedes se acuerdan que el presidente Lobo, siendo entonces secretario del Congreso, el hoy presidente don Juan Orlando Hernández, se hizo la ley de propiedad y se creó el programa de titulación de tierras. Entonces diríamos que uno de los gérmenes y los impulsadores fue justamente esos inicios en la etapa profesional. Mire qué interesante. Yo honestamente tengo, bueno, ya un tiempo de ser periodista. Siempre estuve detrás de cámaras, siempre estuve apoyando a mi papá en la parte de producción y todo. Y ya siempre estaba ligado con las noticias, con reportear y todo. Y le voy a contar, yo tengo una anécdota con usted, pero no sé si se acuerda. A nosotros nos tocaba turnar los fines de semana, y el periodista asignado para los fines de semana, y teníamos que hacer cobertura de noticias el fin de semana, la hicimos con Alan Fiallos, que estaba asignado al Congreso Nacional. Y una vez usted, bueno, también lo conocíamos como asesor del Congreso Nacional, y me dice, vamos a ir a entrevistar a Eval Díaz, me dijo. Entonces fuimos con Alan y lo entrevistamos y hablamos de varios temas, porque usted estuvo muy ligado también como asesor en la presidencia del Congreso del abogado Juan Orlando Hernández. Allí yo lo vi por primera vez, es la primera vez que lo vi y hasta ahorita lo vuelvo a ver ya personalmente, y por eso le agradezco. Ok, la parte política, ministro, ¿cómo y cuándo decide usted ser alguien que esté ligado mucho a temas de país, a creación de leyes, a ver cómo se le puede ayudar a Honduras? Mire, cuando uno se encuentra con problemas en la vida real, se da cuenta que no solo son los problemas de uno u otra persona, sino que son miles y miles de personas que padecen la misma necesidad. Entonces uno se mete en ese pensamiento de que lo mejor es proponer soluciones generales. Por ejemplo, le hablé del tema de titulación, le hablé del tema de seguridad en la propiedad, porque yo también fui víctima de ese mal manejo que había antes en los registros de la propiedad. Entonces empezamos a plantear soluciones integrales y encontramos en el hoy presidente de la República, Juan Orlando Hernández, esa afinidad. Algunos se hacen amigos de parrandas, de vivencias. En mi caso, con Juan Orlando Hernández, lo que encontramos fue afinidad de ideas. Nos encontramos, hablamos un poco, inmediatamente nos dimos cuenta que teníamos afinidad de visión de cómo debían ser las cosas. Pero entonces, ¿cómo llegaron a esa amistad y a entender que tenían puntos coincidentes? Nos presentó un primo del presidente, amigo mío, nos presentó, me dijo, mira, le dijo a Juan Orlando, te quiero presentar un amigo, y fue un domingo, en la tarde justamente, que me llevó al despacho que el presidente Hernández tenía ahí en la Florencia, y ahí comenzamos a hablar de temas políticos, y él ya era un hombre, obviamente diputado, secretario del Congreso, y él me empezó a meter, me empezó a dar espacio, pero y a mí me gustó, la verdad. ¿Siempre fue nacionalista? Sí, Okay. Mi papá era nacionalista, pero no fue una figura relevante, era un hombre, diríamos, de voto duro, pero nunca fue activista. Entonces ahí es como entonces ingresa esa amistad con don Juan Orlando. Así es. Y luego tengo otros amigos, como el abogado Octavio Sánchez, que era jefe de staff, tanto en el gobierno del presidente Maduro, como en el gobierno del presidente Lobo. Entonces diríamos que de la mano de ellos dos entró al tema. O sea, de la como que política. estaba destinado a que usted trabajara muy de cerca con don Juan Orlando. Pues ¿Lo cree así? Prácticamente fue, desde que iniciamos, encontramos esa afinidad. A mí lo que más me impresionó de Juan Orlando Hernández como persona era su capacidad de escuchar. Es un hombre que oye, escucha, y a mí eso me gustó. Y no discrimina si es joven o es viejo. Él valora el pensamiento, valora la idea,
Entonces eso me gustó, hubo afinidad y a partir de ahí hicimos ya equipo y él me fue abriendo puertas. Yo tengo que reconocerlo, que él me dio ese espacio, creyó en mí y me fue dando responsabilidades. Obviamente uno también tiene que demostrar sus capacidades. Claro. Es como cuando al delantero se la ponen ahí en el área y tiene que definir. Y si la falla, le terminan por sacar del partido. Le dije que así como mi abuelo dice, que llegó, mi abuelo es de Choluteca, y llegaba un argentino que solo era calistenia y todo, y cuando lo meten a jugar al partido de la falla, ¡salite, paquete! Le decía. Entonces, tiene razón, pues si usted lo ponen ahí a trabajar, tiene que demostrar de que está hecho. Claro. ¿Usted considera que son muy buenos amigos con el presidente Hernández? Yo creo que sí. Hemos construido. O sea, como decimos nosotros, aleros. Mire, lo que pasa es que no es una amistad como se piensa, convencional, porque como le digo, yo no me conocí con él a través de amistades, sino que fue trabajo. Entonces hemos forjado una amistad por afinidad ideológica, por la forma de ver las cosas, porque yo lo conozco, sé cómo es, lo he conocido como persona, he logrado interpretar sus pensamientos, sus sentimientos. Obviamente su esposa ha tenido mucho que ver también, doña Ana. Y yo creo que se ha forjado una amistad que trasciende el tema político ahora. Ok. Mire qué interesante, porque, bueno, aquí tengo que aprovechar los 60 minutos de la entrevista y tengo que condensar todo. Pero, mire, lo vimos en el Congreso muy de cerca, lo vimos en la primera elección bastante de cerca, lo vemos muy de cerca hoy por hoy, que ya está a un año de salir de la presidencia. Y quiero decirle una cosa, el único, a mi criterio, y yo creo que la población lo interpreta así, que se mantiene firme defendiendo de cualquier ataque, de cualquier señalamiento a la administración Hernández, es usted. Y eso habla de pues esa amistad que ustedes tienen. Ahora, tengo que hablar de temas que tal vez usted los escucha y los escucha de manera distorsionada, pero que son necesarios hablarlos para que la gente lo pueda escuchar a usted y que tenga una respuesta. Y yo podría decirle N cantidad de problemas en todos estos casi 8 años de la administración del presidente Hernández, pero me gustaría concentrarme en lo que estamos viviendo actualmente, en la pandemia del COVID-19. ¿Cómo le podemos explicar al pueblo hondureño, desde su perspectiva, ministro, lo que está pasando y todas estas interrogantes que tiene la gente, lo de los hospitales, de la falta de medicamentos y lo que dicen popularmente? Vemos manifestaciones de enfermeras, de médicos, que no hay insumos de bioseguridad y escuchamos que hay fondos asignados, ministro. Mire, primero hay que explicarle a la población, al pueblo hondureño, que cuando nos llamaron ya para concentrarnos y empezar a ver lo que venía, nos reunimos con la OPS, OMS, o la Organización Mundial de la Salud, nos reunimos con epidemiólogos, con un montón de expertos en materia de salud, y nos dijeron, en Honduras, a partir del primer caso, esperamos que en 2 meses tengamos X cantidad de contagiados, pero en resumen, Honduras va a llegar en 3 meses a 4,000 personas muertas. Eso fue la propuesta, los números que nos dio OPS, OMS. Y estábamos viendo en Italia cómo morían por miles diarios, ¿verdad? Y que el mundo no sabía qué era lo que estaba pasando. Y en España empezaban las muertes y en Europa. Entonces nos reunimos y dijimos, bueno, la verdad es que nosotros tenemos un sistema de salud débil, frágil. El sistema de atención primaria de salud prácticamente inexistente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y en ese momento nos dicen, lo más importante son los respiradores, los ventiladores famosos. Y empiezan a conseguirse ventiladores donde sea. Pero el mundo estaba compitiendo en comprar también. ¿Qué pasa cuando todos los países empiezan a competir? Se suben los precios y se escasean los aparatos. Entonces se empezó a buscar de lo que fuera. Luego sale que no teníamos suficientes hospitales, que la gente se nos iba a morir en la calle como en Ecuador.
porque vimos las escenas de Ecuador. Bueno, pues a comprar hospitales, no hacerlos porque no había chance. No había chance de hacer hospitales, era una emergencia, es un tiempo de guerra, de toma de decisiones. Entonces, bueno, pues hay que comprar hospitales. Si sale la decisión, se le encarga a InvestH que haga la operación, porque es la agencia más calificada y con un recurso humano experimentado en compras y adquisiciones. Y entonces se toma la decisión que se compren 7 hospitales. Ahí nace la historia. Ahora, primero se decía que no había hospitales, que era una estafa. Bueno, resulta que ya están 2 hospitales, están en las últimas pruebas. A mi gusto ya deberían de estar funcionando, ya no deberíamos estar ahorita con excusas de que falta esto, que falta lo otro, porque están completos. A mí me parece que la gente que está encargada tiene que ser más ágil y más rápida en ponerlos a funcionar. Y los otros hospitales que afortunadamente ya fue una comisión, ya fueron a verificar que efectivamente ya en poco tiempo van a estar y se van a instalar en los diferentes lugares. Entonces, el origen es que nos dicen, viene una cantidad de muertos, es un estado de guerra, donde hay que tomar decisiones rápidas, ¿verdad? Se cierra la economía, se dice que vamos a confinamiento todos para evitar el contagio masivo, para evitar que la gente fuera a presionar los hospitales. Afortunadamente las medidas hoy han dado resultado. Las medidas de confinamiento, todas las medidas que se dieron, no han sido perfectas. Hay que reconocerlo, ha habido algunas cosas que se pudieron haber hecho mejor. Sin embargo, ha dado resultado. Honduras hoy, en la segunda quincena de septiembre, tiene un poco más de 2.000 personas fallecidas, es decir, un 50% de lo que nos dijeron que íbamos a tener en junio, ¿verdad? Pero además hemos ido aprendiendo a manejar, porque se instalaron los triajes, los centros de triaje, se descubrió unos tratamientos por médicos hondureños, como el tratamiento maíz y catracho, y en el tratamiento maíz yo puedo darle testimonio porque yo me infecté y yo tomé el tratamiento maíz y con eso me sané. Y también mi familia, mi madre de 72 años, con diabetes, con una arritmia cardíaca. Y gracias a Dios con el tratamiento maíz resultó. Por eso cuando sale una ONG y dice que eso es una farsa, bueno, a mí me parece que eso es un tema político y que lastimosamente hasta eso politiza, sí, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que no tiene corazón. Pero en el caso mío, yo lo viví. Y si a mí alguien me pregunta, óigame, ¿yo qué hago? Yo les digo, tome el tratamiento maíz, ¿verdad? Los componentes del tratamiento maíz, porque yo lo viví, ya no es ni porque un médico me lo dice. Sí. Entonces, fuimos al Congreso Nacional a que el Congreso Nacional aprobara un techo de endeudamiento de 2.500 millones de dólares. Es decir, le dio permiso a Finanzas para que fuera a sacar préstamos. De ese monto, lo que la Secretaría de Finanzas logró hasta el día de hoy sacar en préstamo es alrededor de un 15%, es decir, 300 millones de dólares. Eso es lo que hay. Y de ahí el resto, el presupuesto, desafortunadamente con el cierre de la economía, se cayó y perdimos más de 17.000 millones de lempiras. Entonces, más bien, hemos tenido menos dinero para el manejo de la pandemia a raíz de la crisis económica que lo que muchos andan hablando que el gobierno está nadando en dinero. Aparte que se le ha dado comida a la gente, a 5 millones de personas con Honduras Solidaria, repartiendo alimentos por todos lados. Se le ha dado apoyo económico. Solo un paréntesis en eso de la Honduras Solidaria. Pero no, sí ha escuchado, porque el gobierno tiene, y estoy seguro que está bien informado, sí ha escuchado denuncias que tal vez el bono solidario o esta bolsa lo politizaron hasta cierto punto. ¿La entrega? Fíjese que un buen amigo que es director de una iglesia importante, le presentó una denuncia al presidente y el presidente me dice, mire, averigüe. Y entonces yo llamé a este amigo y le dije, mire, el presidente le pide por favor que nos ayude a investigar. Sí. Y aquel hombre fue a investigar. Y al final, con un poquito de pena, nos dice, mire, la verdad es que nosotros hemos descubierto que la bolsa solidaria se ha entregado sin distingo de color político. No se le pregunta a la gente
si es nacionalista, si es libre, si es liberal, si es de este partido o no tiene partido. Hay algunos alcaldes en algunos lugares, pero muy escasos, que han politizado, pero de ahí en el resto son denuncias mínimas. Bueno, ya lo que hacen los alcaldes ya es bien difícil que nosotros lo podamos corregir, ¿verdad? Porque acuérdense que eso se lo dio a los alcaldes. Sí. Pero quiero decir que no todos los alcaldes. Entonces, mire, ese programa de Honduras Solidaria, los informes que tenemos es de una satisfacción en el manejo, ¿verdad? La población siente que la han atendido. No ha habido sectarismo. Desafortunadamente algunos, y tengo que reconocer, a veces en mi partido también, hay gente sectaria, ¿verdad? Que no entiende que cuando uno está en estas posiciones no puede hacer distinciones de color político. Es para todos. Es para todos. Sí. O sea, usted gana una elección y gobierna para todos. Sí. Ya no hay, no, que este es nacionalista, que este es liberal, que este no hay que darle. No, porque el país es de todos. Entonces sí me puede decir usted que han hecho las investigaciones y que han atendido esas denuncias de que la Bolsa Solidaria se estaba sectarizando, pero no. Mire, nosotros hicimos investigaciones con diferentes veedores y la mayoría nos han dado reportes de que se ha manejado correctamente. Algunos temas puntuales en algunos lugares, pero hombre, al final, pero como política de Estado es abarcar a todos los hondureños que tienen necesidad. Sin distingo de color. Lo mismo, por ejemplo, a los transportistas. Hay más de 33,000 trabajadores del transporte que les hemos dado una ayuda económica. Claro. Y ha habido más de 100,000 trabajadores que con el RAP y la empresa privada se les dio un ingreso de 6,000 empiras durante todos estos meses en etapa de suspensión para que tuvieran ingresos. O sea, se han repartido los recursos en diferentes programas y proyectos, o el programa Fuerza Honduras, que hay que instalar triajes en los municipios, y el dinero se ha invertido. Lo mismo que en equipos de protección personal. Usted decía, al principio salían a protestar que no había, pero es que no había, no es que no había dinero. No había equipo de protección personal. Porque y una preguntita solo rápido. ¿Y las mascarillas, los 9 millones de mascarillas que se iban a entregar, cuál es la estadística que tiene? Porque nos habían dicho que nos iban a dar mascarillas y no sé cómo está eso. Bueno, mire, la mascarilla, el reporte que tenemos que ya se entraron 9 millones. Lo que pasa es que, mire, esta mascarilla, por ejemplo, la uso hoy y la tiro. Entonces una mascarilla es bien difícil estar dándole una mascarilla diaria a 9 millones de hondureños. Sería 9 millones de mascarillas diarias. Pero entonces me dice que los 9 millones que se habían destinado sí se entregaron, pero hubo gente a la que se le repitió tal vez, porque también tenemos denuncias que no recibieron la mascarilla. Mire, la mascarilla muchos se ponía en la bolsa solidaria, o los policías usted los vio entregando mascarillas, o los militares los diferentes órganos que andan en la calle entregándole mascarilla a las personas. Entonces se entregó, pero hay que entender algo, el gobierno entrega mascarillas como una medida de invitar a la gente a usar mascarilla, pero es imposible para el gobierno estar dándole una mascarilla diaria a la gente. Ok, solo retomando el tema de los hospitales, hay dos cosas que yo quiero preguntarle. Número uno, su declaración en el Congreso Nacional de la creación de hospitales, que se hablaba de una cifra de 90 y algo, que usted lo mencionó, y si me da la primera respuesta sobre eso para después hacerle la otra pregunta. Sí, mire, nosotros fuimos al Congreso a pedirle autorización para que el gobierno de la República destinara recursos anuales para pagar el personal de la red pública de primaria de servicios de salud, y que íbamos a conseguir en ese momento más de 400 millones de dólares para construir la red pública de servicios de salud. Eso implicaba diferentes niveles de servicio, centros de salud, policlínicos y 11 hospitales. Entonces, la Secretaría de Finanzas nos dijo sí. Fuimos al Congreso y el Congreso lo autorizó. Pero luego nos tocaba ir con la Comisión de Bancos y Seguros para autorizar a juntar ese dinero. Desafortunadamente la Comisión de Bancos y Seguros no estuvo de acuerdo y no hemos avanzado en ese tema. Estamos viendo qué otras soluciones encontramos. Yo estoy en total desacuerdo con esa decisión de la Comisión de Bancos y Seguros. Me parece que no son conscientes de lo que el país necesita. No creo que tengan la cabeza puesta en la necesidad que hay aquí. Mire, toda esta gente que está aquí necesita
atención primaria, Claro. ir a un centro de salud cercano y que le den medicamento. Algunos están allá solo viendo números, solo viendo datos, solo viendo cosas, pero bueno, No allá conocen cada la quien. realidad, tal vez. Esta realidad, aquí hay que venir a estos barrios, hay que venir acá para darse cuenta que aquí es donde hay que dar soluciones, no solo a los bancos, ¿verdad? No Sí, solo claro. a las grandes corporaciones económicas, Sí. sino también aquí a la gente. Pero bueno, ellos dijeron no, Y allá ellos, los ¿verdad? pararon. Ok, y en medio de esa estrategia que tuvieron que implementar ustedes de hacer las cosas rápidas, ministro, nos dimos cuenta, por ejemplo, y usted conoce la información y quiero conocer su perspectiva en relación a esto, de la compra de percoladoras, de la compra de televisores, que dio como resultado que el ministro Gabriel Rubí tuvo que salir de Copeco. Y posteriormente nos dimos cuenta de una aparente sobrevaloración en cuanto a los hospitales. Y vimos que el ministro Marco Durán tuvo que salir del gobierno. Yo le pregunto, porque usted está cerca del presidente, y muchas veces justos pagan por pecadores, como dicen popularmente. Al momento de darse cuenta de esas cosas, ¿cuál fue la reacción del presidente? Número uno. Y número dos, ¿por qué la investigación va tan lenta y no deducen responsabilidad si los encuentran responsables para que respondan ante la ley por lo que se ha hecho? Mire, con ese tema de los televisores y todos esos temas, percoladoras que salieron ahí con un precio y otro, desafortunadamente uno no está viendo quién compró una percoladora o no. Uno espera que el funcionario actúe en el marco de sus responsabilidades y con diligencia al que le toca. Bueno, ese tema está ya en investigación, ya el Ministerio Público está llevando a cabo ese procedimiento. La otra vez, creo que hace como menos de 15 días, el ministro Lisandro Rosales puso un mensaje en redes sociales: estoy recibiendo un grupo de fiscales que vienen a investigar sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, lo que sí le puedo decir es que el presidente ha dado una orden de abrir las instituciones, los libros, la información para que el Ministerio Público haga su trabajo. Eso es lo que le puedo decir. Si de ahí sale que efectivamente esas denuncias son verdaderas, pues entonces los funcionarios tendrán que responder ante las acusaciones que se hagan ante los juzgados, ¿verdad? Con este tema de los hospitales, igual hay una investigación abierta, ¿verdad? Lo que pasa es que son investigaciones, yo no me voy a meter en el trabajo del Ministerio Público, pero tiene que hacer comparaciones a nivel internacional, ¿verdad? Tiene que comparar en el momento en que se compró, qué materiales, todo ese proceso tiene que hacer una diligencia correcta para que, si ellos encuentran que ahí se cometieron delitos, presentar las denuncias ante los juzgados. En eso, de la misma manera, el presidente Hernández, y nosotros lo hemos dicho, que no hay ninguna interferencia. Y la prueba es que el Ministerio Público está trabajando. Ahora, lo que sí nos interesa a nosotros es que echen a andar rápidamente esos hospitales y que le empiecen a servir a la gente. Gracias a Dios, en este momento no tenemos una presión sobre los hospitales, porque las brigadas médicas, los centros de triaje, la propagación del tratamiento maíz y catracho ha dado resultado, y la gente, en vez de ir a los hospitales, va a los centros de triaje y está dando resultados. Yo creo que también mucho la comprensión de la enfermedad por parte de la gente está ayudando. Pero en este tema esperemos las investigaciones, no son de la noche a la mañana. Las investigaciones no se hacen al calor del momento, de la emoción, tienen que ser objetivas, tienen que ser muy fundamentadas, porque si no, el fiscal corre el riesgo de que llega, lo presenta al juzgado por la presión que hay social en ese momento, no va bien sustentado y termina perdiendo el caso. Pero esas acciones de individuos afectan a toda la institución, a todo el partido, y he escuchado cuando dicen: es que los cachurecos están robando el dinero de los hospitales, y empezaron a la frase: ¿dónde está el dinero? Mire, o sea, lo que le quiero decir es que por uno se lleva de encuentro a todo el partido, y varios han dicho: no, hombre, si es que ese, por ejemplo, Marco Durán, ni yo nunca lo había activado, yo nunca lo vi trabajando. ¿Eso no le estorba a usted como nacionalista? Mire, primero hay que reconocer que ya estamos en una campaña política. Sí. Ya estamos en una campaña.
Ayer, por ejemplo, vi un banner que pusieron enorme en un puente y ponen mi nombre ahí. Y a mí me dan información que incluso hasta hay gente del propio Partido Nacional que están aliados con algunos de la oposición. Ya en temas de movimientos, porque usted solo empieza a ver ciertas personas ligadas a cierto movimiento que ellos dicen que es oficial, aunque no hay un movimiento oficial. El presidente Hernández es presidente de Honduras y está siendo parejo y equitativo con todos. Pero aquí hay de todo. Aquí hay ahorita los peces están revueltos. Unos por las candidaturas a diputados, otros que quieren ser presidentes, y hay una lucha por todos lados. Entonces, detrás de esto hay un tema político que está siendo aprovechado. Ahora, cuando un funcionario se porta mal, claro que le afecta al gobierno. Sí. Negarlo creo que sería una ingenuidad de mi parte. Sí. Y claro que le afecta al partido también, porque es el gobierno del Partido Nacional. Claro. Lo que el Partido Nacional debe hacer es promover la investigación, incitar a la investigación, abrir los espacios de investigación para que se hagan justamente esas investigaciones objetivas por parte del Ministerio Público. Ok, y mire, usted menciona que ya lo metieron en ese combo y ya está su nombre ayer y apareció ahí. Y yo he visto que a usted le ha llovido, ¿verdad? Se le han ido con todo, como dicen. Fíjese que yo, honestamente, el tema, por ejemplo, del señalamiento y del juicio del hermano del presidente ha sido un tema difícil para el gobierno. Claro. O sea, ha sido un tema difícil porque es el hermano del presidente y ver cómo está allá en los Estados Unidos y ver toda la información que sale. Pero empezaron a decir, no, hombre, si es que, y con todo respeto, usted es S5, usted es S5, usted es S5. Y mire que al final, pues, su respuesta, yo se lo digo honestamente, yo dije, qué equipo más creativo el que tiene usted. Se lo digo, óigame, yo no sé de dónde la sacó esa ministra, pero que CS5, y dijo usted, camino correcto en 5 días. ¡Pucha! Dije yo, qué nivel. Pero cuando ya se dio todo y que usted no era CS5, ¿qué sintió usted? No, mire, primero la conciencia tranquila, ¿verdad? Yo, tranquilo, como decía aquel presidente liberal, tranquilo y sereno, porque tengo mi conciencia tranquila de todo eso que me acusa. Por eso alguna gente me dice, nosotros lo vemos que usted es muy tranquilo, nada lo saca de quicio. Claro, porque yo tengo mi conciencia tranquila que no he participado ni estoy participando, gracias a la formación que mis padres me dieron, en ninguna actividad irregular. Okay. Mi intención es servir a la patria, sí, desde mi punto de vista. Sí. De ahí, cuando ese diputado, que fue el que hizo eso, de manera premeditada, y que empezó con eso, yo lo menos que esperaba de una persona honorable era una disculpa, porque eso hace una persona honorable, ¿verdad? Eso hace lo que a mí me enseñaron, un hombre honorable. Si se equivocó y ofendió y señaló a otro, lo menos que puede hacer es ir a decirle, señor, disculpe, me equivoqué. Eso hace un hombre honorable, pero cuando no hay honor, así se dejan las cosas. Entonces, ¿pero el derecho le asiste a usted? no, mire, al final uno cuando se mete a los temas políticos tiene que ¿aguantar? Por ejemplo, allá andan diciendo, Eval Díaz robó. ¿Cuál dinero robó? Eval Díaz no administra dinero. La función de Eval Díaz en el Congreso es una función más política y con pocos proyectos de ejecución que yo no los manejo. Sí. Entonces, solo gestiona. Lo que me toca es gestionar, claro. Lo que me toca es un rol de enlace institucional. Y esto queda grabado para la posteridad. A usted nunca lo vamos a escuchar, su nombre nunca lo vamos a escuchar en algún lío que lo están investigando o que lo quieren ligar con algún acto de corrupción. Eval Díaz no ha manejado ningún proyecto o programa de manera directa. Eval Díaz impulsa los programas y proyectos y facilita los programas y proyectos del plan de gobierno del presidente Hernández. Esa es su función. Y más he andado en un rol político. Por ejemplo, usted se acuerda del diálogo en Naciones Unidas. El presidente me designó como secretario de la presidencia, porque sí, es el rol a estar ahí dialogando con las otras fuerzas políticas, con Naciones Unidas,
y me ha encargado algunos roles que son más de carácter político. Por ejemplo, un encargo especial que me dio el presidente hace 2 años fue estrechar esa relación entre Honduras e Israel. Y me mandó con un grupo de gente a Jerusalén, y a partir de ahí comenzamos a trabajar, y hoy estamos ya a punto de abrir una embajada de Israel en Honduras, aquí en Tegucigalpa, porque la que está es concurrente en Guatemala, y de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel. Esa es una acción política internacional, pero religiosa también. Y quiero decir, tiene componentes religiosos. Y quiero decir una cosa, o sea, aquí hay un pueblo cristiano fuerte, como hay un pueblo católico. Y el pueblo cristiano reconoce a Israel, reconoce a Jerusalén. Pero justamente cuando se estaba hablando de esas acciones que usted estaba realizando en nombre del gobierno de Honduras y estrechar esos lazos de amistad entre Honduras e Israel, se habló, por ejemplo, de que tal vez eso era una agenda estrictamente del gobierno de Donald Trump, y que tal vez el presidente Hernández estaba siguiendo las directrices de Trump para tener ese acercamiento que lo vimos con la fotografía cuando Honduras firmó esto del Tratado de Tercer País Seguro. Mire, los temas ideológicos se estrechan a nivel nacional e internacional. En el tema ideológico, por ejemplo, todos sabemos de la vinculación, voy a mencionar un partido, la vinculación de Libre con Venezuela, con los partidos de izquierda de Sudamérica, esta conferencia famosa de Sao Paulo, y todo ese doctrinario ideológico en el cual están afines todos los partidos de izquierda. El Partido Nacional es un partido de centro derecha, y tiene afinidad también a nivel nacional y a nivel internacional. En este caso, la primera declaración conjunta entre el gobierno de Honduras, el gobierno de Estados Unidos y Israel el año pasado, se hizo justamente un 1 de enero en Brasilia, en la toma de posesión de Jair Bolsonaro, cuando dicen: vamos a estrechar las relaciones diplomáticas, comerciales y también una alianza política entre Estados Unidos, entre Israel y entre Honduras, de tal manera que nosotros también tenemos nuestros aliados que se fundamentan en diferentes temas ideológicos, religiosos, principios, visión. O sea que eso no tienen por qué atacarlo, es algo natural y normal. Y si se da el ataque, se da por temas ideológicos, y eso es comprensible. También. Ok. Y usted me menciona que ha estado en la parte política, y quisiera que entráramos a eso. Le vi recientemente una declaración de que Honduras no merece tener un proceso electoral como el del 2017. ¿Por qué no tenemos a esta altura reformas electorales, y por qué no tenemos esos mecanismos que den transparencia a un proceso electoral y que le dejen la certeza al pueblo hondureño de que le respetaron su derecho? Mire, quiero reafirmar que todos los que queremos este país, y los que nos da vergüenza cuando se habla mal del país, porque aquí hay que decir que hay mucha gente que le encanta hablar mal de Honduras. Yo he vivido fuera de Honduras, de joven, de niño y también ya grande, y jamás he andado hablando mal de mi país. Siempre he tratado de poner en alto el nombre de mi país con mi propia conducta, ya sea estudiando, ya sea trabajando. Solo un paréntesis, no me contó eso rapidito, ¿dónde vivió? Mire, viví en El Salvador por el trabajo de mi papá, viví en México y viví en Costa Rica. Pucha. Entonces, o sea, ahí nunca anduvo serruchando en el piso Honduras. No, ahí yo soy hondureño y traté de estar siempre en los primeros lugares para demostrar que en Honduras hay cosas valiosas. Me enorgullezco de ser hondureño. Sí. Y me duele cuando veo que gente le encanta hablar mal de Honduras. Lo agarran como profesión. Parece que no tienen dignidad patria. Yo creo que hay que tener dignidad patria. Y sí, tenemos defectos y tenemos muchas cosas que arreglar, pero usted no ve a un tico hablando mal de su país. Los trapos sucios se lavan en casa. Sí. Y nosotros no hemos aprendido eso. No. Entonces, ese es un sentimiento que yo llevo. Entonces, cuando nosotros fuimos volviendo a este tema de las reformas,
fuimos a Naciones Unidas, nosotros ahí planteamos como ejecutivo, estuvo también la representación del Partido Nacional y planteamos cuáles eran las reformas. Y llevamos al Congreso Nacional 165 recomendaciones desde 2018. Y como hondureño yo no quiero que Honduras vuelva a salir en noticias porque tiene un proceso electoral accidentado, que el perdedor no reconoce, que salen los inconformes a quemar llantas a las calles, a saquear negocios y que Honduras se vuelve un campo de guerra. Eso yo no lo quiero para mi país. Yo quiero mi país y lo que quiero es que haya una transición democrática, no importa el que gane, porque la democracia es así. Que el pueblo hondureño elija, ese es el que gobierne y el que el otro reconozca. Y que la vida siga. Al final, las elecciones se ganan en las urnas, se ganan llevando a la gente a votar, convenciendo a las personas, pero no por la fuerza. Solo una pregunta, porque quiero saber de que se la hice y en el marco del respeto, obviamente. Claro. Juan Orlando Hernández se robó las elecciones. Juan Orlando Hernández ganó limpiamente las elecciones. Tengo el convencimiento y las pruebas de ello. 10 meses tuvo la Salvador Narrala y la otra gente alianza en las Naciones Unidas para probar el fraude. ¿Y qué salió diciendo el buen amigo, con mucho cariño, Tony García? Que no tenían las actas, sí, que no habían aparecido las actas. Él mismo lo dijo. O sea, yo no estoy inventando. No, es que al final las actas nunca aparecieron y los de Libre se la vendieron a los del Partido Nacional. La misma historia. Okay. Que los de Libre se la habían vendido al Partido Nacional. Y nunca sacaron las pruebas. En cambio, nosotros sí probamos que las maras y pandillas intimidaron más de 100,000 votantes nacionalistas para votar por Juan Orlando. ¿Y usted no quiere eso para estas elecciones? Yo no quiero eso. No quiero que vuelvan a interferir las maras. No quiero que vuelvan a interferir las pandillas. Pero que tampoco duden del resultado. Si y yo quisiera que los contendientes hagan un pacto no con los otros partidos políticos, con Honduras. Porque a quien le hacen daño es Honduras. Cuando no ganan un proceso electoral, tienen que resignarse y reconocer al otro. Para usted, ¿cuál sería la reforma electoral ideal en Honduras que dé transparencia al proceso? ¿Qué cree usted que necesitamos? ¿Cree usted que se debe de hacer el balotaje, la segunda vuelta, un referéndum revocatorio? ¿Cree usted que se debe hablar de, por ejemplo, reglamentar la reelección? Yo creo que se debe reglamentar la reelección, no creo que deba ser más de una vez. Yo creo que un presidente puede reelegirse una vez, ya sea alterna o consecutiva, pero una vez, nada más. A mí me parece que eso es suficiente. Porque no caemos en un caudillismo y ya la democracia se distorsiona. Ese es mi pensamiento. No creo en la segunda vuelta en un país como Honduras. No creo. Mire, le voy a mencionar el último caso, Guatemala. Dicen que en la segunda vuelta hay más legitimidad. No es cierto. El presidente de Guatemala ganó las elecciones con una muy poca participación y en segunda vuelta. No es cierto. Es más cara. No resuelve los problemas de base que supuestamente resuelve el problema de la segunda vuelta. Y lo que hace la segunda vuelta, lo único que hace la segunda vuelta es darles un nuevo chance a los que perdieron para reagruparse y echarle la vaca al que ganó en la primera vuelta. Eso es todo lo que hay ahí. Entonces yo no creo en la segunda vuelta por esas razones. ¿Voto electrónico? De ahí, mire, el voto electrónico está demostrado en los diversos países que lo que genera es desconfianza. Estados Unidos sigue siendo en papel. ¿Por qué? Porque no tiene Estados Unidos la capacidad de hacer voto electrónico. Sí. Claro que lo pueden hacer, claro que sí. Pero ¿cuál ha sido uno de los mayores escándalos? Las acusaciones de manipulación de otros países en las elecciones. Y aquí mismo se dio también. Sí. ¿Verdad? Las acusaciones de que se cayó 600 veces los servidores. ¿Qué pasó? O sea, se fue la luz, se apagaron los servidores. Hubo ataques cibernéticos. O sea, eso está probado. Hubo ataques cibernéticos en contra del centro de procesamiento, pero esos venían de Venezuela y eso quedó claramente demostrado ahí. Entonces, el voto electrónico no es garantía. La garantía para que haya un proceso electoral es que participe la ciudadanía masivamente, que participe en la veeduría
yo estaría de acuerdo en la ciudadanización de las mesas Pero electorales. mire más bien esa reforma que pretende solo dejar a 3 partidos que manejen la mesa electoral. ¿Cómo lo analiza usted? Yo creo que debemos ir avanzando a la ciudadanización de las mesas electorales. Yo creo que los ciudadanos son los que deben contar los votos y que los partidos políticos estén ahí vigilando con su gente y que tengan el derecho a impugnar. Por ejemplo, Dominicana ya dio ese paso, sí, pero no es un paso así de un día para otro. Exactamente, sino que es un proceso. Entonces yo dibujaría la ciudadanización de las mesas como un proceso, pero también no creo que deba ser privilegiado el proceso electoral. Yo creo en la equidad. Si un partido se inscribe y cumple todos los requisitos, pues que se le dé la participación. Ok. Le voy a preguntar directo y como dicen al pecho, Juan Orlando Hernández se va a reelegir, va a buscar nuevamente la presidencia de la República, ya sea a lo interno del partido o como candidatura independiente. Juan Orlando Hernández está preparando ya para entregar el poder a quien el pueblo hondureño elija. 100% seguro. 100% seguro. ¿Por qué? Es que así nos dijeron la primera vez, ministro. No. Y al final se fueron, bueno, y el derecho y la corte votó a favor de ustedes y dijo que sí, pues, o sea, que sí podía reelegirse. Pero le pregunto porque esa es una pregunta que yo quiero que usted me diga hoy su respuesta en cámara. ¿Don Juan Orlando nuevamente va a buscar la presidencia de la República? Juan Orlando Hernández tuvo su última participación como candidato a la presidencia en el 2017. No habrá otra participación en este próximo proceso electoral. De hecho, ya hay 2 movimientos a lo interno del Partido Nacional. Por un lado está el presidente Oliva, que tiene su movimiento, y por otro lado está Papi Asfura, Tito Asfura, con su movimiento. Esos son los únicos 2 candidatos que tiene el Partido Nacional, y entiendo que son los únicos dos que van a llegar, salvo que hay una tercería de última hora. Pero... Y ahorita le pregunto porque lo mencionó antes, ¿don Juan Orlando apoya a Tito Asfura o no? Don Juan Orlando Hernández es presidente de los hondureños. Él tiene diálogos con Tito, con el presidente del Congreso y con todos los líderes del partido. Ahorita Juan Orlando Hernández es el presidente de todos los hondureños y no tiene un favoritismo por tal o cual candidato. Claro, hay unos movimientos que quieren que el presidente se incline y que les prometa y les prometa apoyo y que va a dirigir toda la acción de gobierno y que les va a dar que manejen todo el presupuesto. Eso es común en la política. Y que les va a entregar la caja. Y entonces, como no se los da, entonces este está con otro. Bueno, pero ese es el tira y coge de todos los procesos. Don Juan Orlando no tiene candidato, pero ¿y usted? Mire, yo soy secretario de la presidencia nombrado. Y estoy trabajando para el gobierno, por el gobierno en este momento. No desconozco que se me han acercado algunos amigos para pedirme que considere participar. ¿Y qué ha considerado? ¿Lo va a hacer? Lo estoy pensando seriamente, considerando que ya el presidente Hernández ya está finalizando su última etapa. Mi carrera la he hecho con Juan Orlando Hernández. Él ya cierra su etapa, su ciclo político, y se va a retirar. ¿Buscaría una diputación? Puede ser. Estamos considerándolo seriamente, y seriamente es objetivamente. Mire, en este camino uno aprende el pragmatismo, aprende a ver las cosas como son en realidad. Sí. Si hay algo que realmente es posible o no es posible, porque tampoco me voy a engañar. Sí. Si yo veo que no hay posibilidades, o que el presidente me dice, mire, acompáñame hasta el último día. Si el presidente me dice que yo lo acompañe hasta el último día, me quedo hasta el último día, porque ha sido mi amigo, ha sido mi compañero, porque hemos sido compañeros de lucha. Pero también son temas que yo todavía necesito hablar con el presidente, algunas valoraciones, necesito ver ¿Su familia? Qué nivel de apoyo. No, qué pena. Todavía no le he hablado con mi familia, se van a dar cuenta por esta entrevista. Bueno, ya escucharon. Perdón que se den cuenta aquí por la entrevista. Óigame, pero dicen, usted sabe que aquí hay muchos dices, la forma en que la gente dice cosas, ¿verdad? Que si el Partido Nacional gana, usted va a ser presidente del Congreso Nacional. Bueno,
cuando veo que me ponen ahí en esas pancartas y empiezan a desprestigiarme, quiere decir que hay gente que me ve de los opositores presidenciables que me ve con alguna perspectiva. Es el mejor indicativo. Cuando le empiezan a atacar a uno y le empiezan a... Quiere decir que, que hay temor, hay miedo por nunca como dicen popularmente, nunca se han cachimbado de tanto macanazo que le dan a usted. Que usted diga, puchica. O sea, usted es ser humano, hombre. Yo siento que de tanto que le vuelan candelas se ha de enojar, pues. No, mire, a veces las que más duelen son las de adentro. La de afuera uno ya lo tiene en cuenta. ¿Qué puedo yo esperar, por ejemplo, de algunos radicales de la oposición? No puedo esperar nada bueno, ningún halago, ningún reconocimiento. Y a veces uno de su gente, pero al final uno entiende que esta es la dinámica. Pero así se enoja, ministro. No me diga. No, indudablemente, soy ser humano y hay cosas que no me gustan. ¿Qué hace? ¿Respira profundo? ¿Cuenta hasta 10 o qué? O dicen, ay, los voy a ver a la vuelta, los voy a ver cuando caigan por sus accionares. No, fíjese que yo no le deseo mal a nadie. Yo más bien si le puedo ayudar a alguien, aunque sea el más acérrimo rival político, porque yo no tengo enemigos. Si otros me consideran enemigos ya es diferente. Es problema de ellos. Pero yo no tengo enemigos. Tengo rivales políticos, adversarios políticos y hasta ahí. Pero en el plano personal yo no tengo deseo de ver a nadie en la cárcel, de ver a nadie que le pase algo malo. Más bien fíjense que a mí me insultan. Tengo anécdota con ese tema de que levantaron de dónde está el dinero y esas cosas. Ajá. Me empiezan a llegar mensajes por WhatsApp de gente que corrupto, que esto, y entonces ya empiezo yo a contestar. Y fíjese que mucha gente termina entablando plática conmigo, porque al final yo sé que son seres humanos que les envenenan la cabeza y se enojan y la agarran en contra de uno, pero cuando ya tienen ese contacto personal y empiezan a oír las razones que uno tiene y empiezan a ver la otra cara de la moneda, la gente entiende a entender. Es que esto de gobernar no es fácil. Sí. Esto es una cosa dura. O queda bien con uno, queda bien con otro. Claro. Nunca se queda bien con todo. Mire que estamos llegando ya al final y yo lamentablemente siempre digo, me deben de dar más tiempo para sacar más preguntas y todo. Yo le quiero preguntar, ¿cómo va a recordar el pueblo hondureño la gestión de don Juan Orlando? ¿Cómo va a catalogar en un futuro la gestión de Valdías? Orden, disciplina, seguridad. Nosotros logramos disminuir en más de un 50% la criminalidad en este país. Hoy la gente se le olvida, a la mayoría, no a todos, cómo vivíamos hace 8 años. Hace 8 años era muerte por todos lados. Usted no podía andar tranquilo en este país. Hoy, 8 años después, mueren 1000 hondureños menos por año. Antes morían 1000 hondureños más a causa de los homicidios por la violencia. Ha bajado. Claro, para todo esto se hizo una gran estructura, se reformó la Policía Nacional, nadie confiaba en la Policía Nacional. Un 5% de confianza en la Policía Nacional. Hoy es una de las instituciones más respetadas. Siempre hay cosas que mejorar, pero es de las instituciones más respetadas. La Policía Militar del Orden Público, que la sacamos desde que estábamos en el Congreso Nacional y que ha ayudado mucho a recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño. Infraestructura que hemos hecho, carreteras, el sector agropecuario ha crecido enormemente. Honduras hoy tiene superávit en frijoles, por ejemplo, en producción agropecuaria. El café se está recuperando, hemos impulsado muchos sectores. Entonces ha sido un gobierno de orden, de disciplina, uno de los gobiernos más atacados. Definitivamente a nosotros nos quisieron paralizar el país, huelgas, incendios, intentonas de golpes de estado, de todo, y gracias a Dios nos hemos sostenido y hemos sacado el país adelante. ¿Qué dejaron de hacer y que tal vez pudieron haberlo hecho? A conciencia, que usted diga, fíjese que este tema pudimos haber hecho algo. Mire, yo creo que todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Falta un año. Todavía tenemos tiempo y esperemos, por ejemplo, el tema de salud. Yo tengo la confianza que vamos a dejar esta red pública de servicios de salud. Tengo la confianza que lo vamos a consolidar. Más de 4000 nuevos médicos trabajando en la atención primaria de salud.
eso va a ayudar mucho al pueblo hondureño. Pero yo creo que nos falta trabajar mucho en el tema económico, pero en el tema económico que lo sienta la gente, porque el tema macroeconómico, las finanzas se manejaron extraordinariamente bien, ahí no hay nada que señalar. Honduras alcanzó calificaciones positivas, pero nos falta arreglar todas esas acciones que la gente siente. O sea, que llegue abajo al microempresario. Yo creo que hoy el presidente está enfocado en eso. Yo estoy muy preocupado por eso y estamos trabajando. Por eso mandamos al Congreso una iniciativa del Plan Financiero de Rescate Solidario, para que el Congreso nos ayude a aliviarle las deudas a la gente, a los MIPYME especialmente, porque si en los bancos no le dan un tratamiento especial a la gente, no les van a poder pagar, y si no les van a poder pagar, van a quebrar los bancos. Y la gente no va a poder levantarse. Entonces necesitamos apoyar al pequeño. Yo creo que la microeconomía, el alivio económico a la gente, que permita más generación de empleo, más generación de trabajo, creo que ese es el tema donde tenemos que trabajar más. Y claro, la pandemia nos ha agudizado todavía eso. Entonces estamos trabajando fuertemente en eso. Lo que resta de este año y el próximo tiene que ser dedicado, desde mi punto de vista, a generación de empleo, a crear condiciones favorables para que las familias tengan ingresos. ¿Cuál es su mensaje final a esa Cámara, ministro, del pueblo hondureño que lo ha visto este día? Bueno, me voy a quitar primero agradecerles el que se tomen el tiempo de ver esta entrevista. Decirles que durante esta gestión con el presidente Hernández nos ha animado un sentimiento de ayudar a los que más lo necesitan. Desafortunadamente la cancha no está sola. Hay gente que está impidiendo que uno logre los objetivos, pero así es la lucha. No nos quejamos. Vamos a seguir trabajando lo que nos quede para que los hondureños tengan mejores ingresos, más oportunidades de trabajo. Sabemos que los ha afectado mucho la pandemia. Se han perdido cientos de trabajos, muchas actividades económicas, microempresas han cerrado. Vamos a trabajar para ayudarles porque es el momento de la solidaridad. Y para lo que viene, el próximo proceso electoral, esperemos madurez de los partidos políticos, de los líderes políticos, y que nos hagan propuestas de cómo se van a solventar los problemas que todavía tenemos que resolver en nuestro país. Yo le agradezco a usted por esta oportunidad de esta entrevista, un saludo a su director, a don Edras Amado, y le deseo lo mejor también en esa carrera política que él ha iniciado con su partido. Espero que sea para fortalecer la democracia y que también tenga éxitos. Claro, no por encima del Partido Nacional. Pero mi abrazo y mi cariño para todos, y estamos aquí para servir en lo que nos quede con toda la fuerza que Dios nos pueda dar. Fuerte abrazo. Le voy a pedir que se ponga su mascarilla, porque yo tengo un recuerdo para todos mis invitados. Estas son las mascarillas a jalón, le voy a pedir que se las ponga, por favor. Esas son por abajo, son estéticas. Usted se pone la que es buena y se pone esa, o sea que anda doble, ¿verdad? Ah, bueno, o sea, me pongo esta por encima. Sí, se pone esa por encima, okay, por favor. Y espero que se haya sentido cómodo, ministro. Me he sentido... De verdad que yo agradezco que se haya... No he sentido la hora aquí. Sí, yo de verdad agradezco que haya hecho un espacio en el tiempo para poder conversar. Y bueno, que esta sea la primera vez que platicamos y no la última. Y que cuando ya sea presidente del Congreso me deje entrevistarlo también. Con gusto. Con gusto, la próxima la ayudo con el combustible. No se preocupe. Gracias, ministro. Un gusto. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los esperamos. Bueno, le cuento la entrevista número 100. Ah, felicidades. Número 100, y este 30 de septiembre cumplimos 2 años de estar al aire. Bueno, pues muchas felicidades. Muchas gracias, ministro. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo domingo. ¡Feliz día! Hemos presentado A Jalón con Celín López.